unos cuantos achicharrándose de calor por hacer un acto de militancia ciudadana, no de militancia de UPyD. Y como habíamos anunciado, hay una persona, que no la veo, que tiene un micro ahí abajo, allí, un micro que va a ofrecer a cualquiera de los que ahí abajo esté, que quiera hacer una pregunta, una crítica, una reflexión, una propuesta, lo que quieran. Y nosotros, en la medida de lo posible, les contestaremos. No es obligatorio, pero si quieren hacerlo, estaría muy bien que lo hicieran. Muchas gracias. ¿Puedo hablar? ¿Sí? ¿Ya? ¿Te vas a soltar? Vale. Buenas. Yo trabajo en educación y aquí en Andalucía es un cachondeo la educación. La verdad que es una vergüenza. Trabajo en un centro concertado y aquí las subvenciones se dan de cualquier forma. Lo que queremos es que haya un poco de organización. ¿Qué proponen ustedes hacer para la educación en toda España? Bueno, sin perjuicio de que conteste cualquiera de mis compañeros, ahora mismo, como he dicho al principio, aunque lo he dicho muy rápido, nosotros creemos que la educación, que es el instrumento más igualitario y más cohesionador que tiene un país para ofrecer a sus ciudadanos, no puede ser competencia de las comunidades autónomas. Realmente creemos que mientras el Estado no recupere la competencia de educación para garantizar un modelo educativo de calidad y una norma que permanezca en el tiempo, pues no, lo demás se pueden ir poniendo parches en un sitio o en otro, se pueden ir haciendo cosas, invirtiendo más, que siempre está bien, pero realmente no habremos resuelto el problema. En España conviven 17 sistemas educativos, el currículum entre comunidades autónomas es diferente al menos en el 80%, la movilidad es imposible, cuesta más pasar un expediente académico de un instituto de Sevilla a uno del País Vasco que a uno de Rotterdam desde Irlanda, por poner un ejemplo. Es completamente imposible racionalizar el sistema. Creo que el legislador, cuando pensó en la descentralización, probablemente quería lo mejor, pero la conclusión es completamente negativa. Estamos en la cola en todos los informes PISA respecto de los países de la OCDE, estamos en la cola en cualquier baremo, no solamente bajamos respecto del resto de países, sino que bajamos respecto de nuestra propia posición, de la evaluación anterior. Nos parece que es un instrumento imprescindible y un planteamiento, digamos, de primera magnitud, que la educación vuelva a ser competencia del Estado. Ni siquiera hay que modificar la Constitución para ello, porque eso se ha venido produciendo, porque se han ido dando las competencias. Tiene mucho que ver con que haya 1 de cada 3 jóvenes que ni siquiera terminan la educación obligatoria. Tiene mucho que ver con que haya un 45% de los jóvenes españoles que están en paro. Tiene mucho que ver con que solo el 25% de los titulados superiores trabajen en algo que tiene que ver con aquello para lo que se formaron. Tiene que ver con que en España el 63% todos los que trabajan cobren menos de 1.100 euros, que es el 23% menos de la media europea. Es decir, es un desastre. Y es tal desastre y tal es el diagnóstico que nosotros hacemos y la reivindicación que planteamos, que lo hemos dicho, lo decimos en todos los sitios y además lo cumpliremos. No daremos nuestro apoyo a nadie, ni para ser presidente ni para ser alcalde, a ninguna persona que naturalmente representará un partido, serán partidos nacionales, en fin, en general, puede haber algún independiente en algún sitio, pero no daremos nuestro voto a nadie que no se comprometa a reformar la ley electoral y a que la educación vuelva a ser competencia del Estado. Nadie contará con nuestro voto si no es a partir de esos dos compromisos. Hola. ¿Cuál es el programa concreto que UPyD propone para la ciudad de Sevilla? Bueno, esa es una pregunta muy extensa, porque el programa tiene casi 100 páginas. Podremos concretar, o le puedo indicar algunas líneas generales, ¿vale? Vamos a ver, nosotros queremos un ayuntamiento mucho mejor gestionado. Rosa, ¿te importa que luego lo suba? ¿No subo nada? Es una broma, es una broma.
Fundamentalmente nosotros pensamos que el Ayuntamiento no ha estado bien gestionado en estos últimos años y que es más, esa coalición PSOE-Izquierda Unida ha hecho mucho daño. Por tanto, hay una serie de líneas maestras que se repiten a lo largo de todas las áreas, ¿no? Independientemente de cuáles sean. El tema de la austeridad, una austeridad real, como decía antes cuando intervine. El tema de la transparencia, de tener un ayuntamiento mucho más transparente de lo que tenemos actualmente, con un mayor acceso a la información por parte de los ciudadanos, que el ciudadano se sienta representado por sus representantes públicos. Una ciudad mucho más habitable de la que tenemos ahora mismo. La semana pasada salió en prensa que Sevilla es la segunda ciudad más sucia de España. Eso es inasumible para una ciudad como Sevilla, cuando además tenemos una empresa municipal que se llama Lipasam, que nos cuesta millones de euros año a año. Por tanto, todas esas cosas en cuanto a la gestión y a la eficacia, consideramos que son notablemente mejorables y vamos a contribuir a ello. Y le invito a ver el programa electoral en www.upyd.es/Andalucía/Sevilla, o también puede verlo en isabelceballos.es. Gracias. Yo quería decir, antes cuando hemos estado hablando de lo de las cajas, la politización de las cajas, el caso tan curioso que estamos viviendo en Córdoba. No sé si conocéis que en Córdoba teníamos una caja de allí, que es Caja Sur. Pues en el Consejo de Dirección de Caja Sur estaban representados por los partidos políticos como órganos directivos. Allí en el Consejo de Dirección estaba tanto el PP como el PSOE como Izquierda Unida. Estaban imputados los tres que habían estado en este Consejo de Dirección y aún así se presentaron como alcaldables por la ciudad de Córdoba en estas elecciones. Pero ya no son imputados, han sido sancionados por el Banco de España como malos gestores y le han puesto una multa cuantiosa, pero que tampoco van a pagar. No la pagan porque hay un seguro de las cajas que se lo cubren, es decir, que salen de rositas. Este es el panorama político que tenemos. Y encima los tenemos que elegir como alcaldes para nuestra ciudad ahora en Córdoba. Un desastre, es lo que quería haber dicho antes. Va para nuestra querida Rosa. Yo como español veterano, mayor, no viejo, recuerdo hace décadas se establecieron los cimientos de la Comunidad Europea. A mí me gustaría que algún día pudiéramos tener el orgullo que pueden tener los americanos, que dicen que son muy malos. Cuando se les pregunta, ¿tú qué eres? Dice, americano. ¿Pero de dónde? Dice, tejano, por ejemplo. Me gustaría que pudiéramos decir europeo. ¿Y de dónde? Coño, de España, a lo mejor. Vale, de acuerdo. Pero quisiera preguntarte cómo ves tú todo eso. Mientras tanto vamos arreglando nuestra casa, que es España. Hombre, sí, también a mí me gustaría, y la gente de mi generación y la suya, pues eso, en fin, lo llevamos muy dentro porque para nosotros ser europeos, yo tengo 58 años, haré 59 la semana que viene, entonces ser europeos significaba vivir en democracia. Y entonces la aspiración de ser europeo era mucho más que, en fin, que formar parte de una comunidad económica, era mucho más que generar, en fin, riqueza, que tener una mejor expectativa de vida, que dejar de viajar con la maleta de cartón o de madera y poder viajar con carnet de identidad por toda Europa y viajar a nuestros jóvenes con una beca, hacer un Erasmus, y sobre todo era formar parte del club de los demócratas. Y efectivamente esa reivindicación de europeísmo tenía mucho que ver con la reivindicación de ciudadanía y de democracia. Y yo creo que quizás las nuevas generaciones, los jóvenes no lo han pensado tanto porque han sido europeos desde que nacieron, porque han formado parte de la Unión Europea, han sido europeos desde que nacieron, de la misma manera que tampoco piensan demasiado, o por lo menos muchos de ellos, aunque en nuestro partido hay muchísimos jóvenes que están afiliados y que son voluntarios, pero muchos jóvenes nadie les ha enseñado a pensar que la democracia es una cosa que hay que construir cada día, que no la tenemos para siempre, que la tenemos que defender. En España no ha habido pedagogía democrática, no se ha hecho pedagogía democrática, hemos construido la democracia, las instituciones democráticas, hemos producido enormes avances, pero nadie nos ha enseñado, nos ha educado respecto
respecto de lo que es la democracia y de la necesidad de garantizar la ciudadanía, de enriquecer la ciudadanía, el libre pensamiento, el libre albedrío, el ciudadano en vez de la tribu. Aquí todavía es la secta, es lo que vale, el sentirse agrupado. Entonces, en fin, como para pensar que haya ciudadanos que tengan esa aspiración de decir yo soy europeo. Pero es que nos ha pasado una cosa peor que esa, a mi juicio. Es que hoy nadie se reivindica siquiera como español. O sea, es que en los últimos años es que estamos a punto de perder la incipiente ciudadanía, la incipiente vertebración de ciudadanía española. Se ha hecho tanto discurso respecto de lo que nos diferencia a los andaluces de los aragoneses, a los aragoneses de los catalanes, a los catalanes de los vascos. Tanto énfasis en la diferencia que esa incipiente comunidad política española ha desaparecido o está desapareciendo. Y nadie se reivindica como ciudadano español, porque somos europeos, porque somos españoles, no porque somos sevillanos, ni porque somos andaluces, ni porque somos vascos. Y esa reivindicación de ciudadanía, de patriotismo ciudadano, en el sentido republicano del término, en España no se hace. Y yo creo que esa es otra de nuestras diferencias en negativo con el resto de Europa. Y eso empezó a pasar, o pasó la legislatura pasada, en la que se rompió todo y le dejaron que lo rompiera. Porque nadie reaccionó frente a la ruptura de esa comunidad política incipiente y joven que se estaba construyendo en España. Y yo creo que nosotros tenemos que reivindicar eso. A nosotros como partido nos corresponde reivindicar eso. Es lo que hemos hecho todos los que hemos intervenido, sin decirlo de esa manera. Cuando hablamos de la libertad y de la igualdad, estamos hablando de eso. De los valores fundamentales de la Constitución, de aquello que no es negociable. El modelo territorial es negociable, puede ser federal, puede ser centralista, puede ser confederal, pero la igualdad, la justicia, no es negociable. O sea, lo que son los principios básicos, pues no son negociables. La libertad, la igualdad, la justicia, aquello que ha permitido construir la Europa democrática. Por eso nosotros decimos muchas veces, y lo explicamos para concretar, somos españoles sin complejos. Y en la palabra decir españoles sin complejos estamos reivindicando la ciudadanía, que es lo importante. O sea que tenemos que aprender a ser españoles sin complejos para poder decir somos europeos después. Sí, mi pregunta va para Rosa Díez y quisiera saber qué piensa sobre la rebaja de salario de los funcionarios y sobre el maltrato en general al funcionario español. ¿Y qué medidas va a tomar si hay una más que posible nueva rebaja después de las elecciones? Mire, nosotros votamos en contra de ese Real Decreto, de esas reformas que puso en marcha el gobierno socialista cuando Zapatero volvió iluminado de Bruselas, y le dijeron que había que reducir el déficit y lo redujo de la vía más fácil, con el boletín oficial, rebajando el sueldo pues a los guardias civiles, a los policías municipales, a los profesores, a las enfermeras, en fin, a los bomberos, a los trabajadores en su conjunto que cobran del salario público, de los presupuestos del Estado. Era lo más fácil, eso, congelar las pensiones y quitar dinero para dependencia. Y sin embargo, no hizo nada de lo que debía de haber hecho, porque igual hay que hacer ajustes, pero primero hay que quitar de donde se está despilfarrando. Simplemente con que las 17 comunidades autónomas utilizaran los criterios Maastricht de las 3 más eficaces y más eficientes, nos ahorraríamos al año 26.000 millones de euros. Simplemente con que fusionáramos ayuntamientos con criterios de racionalidad, nos ahorraríamos al año 16.000 millones de euros. La mitad de lo que invierte, de lo que gasta España en una época de crisis como esta, en pagar el desempleo. Entonces nosotros nos hemos manifestado en contra. Hemos dicho que no es por ahí por donde hay que empezar y que eso realmente
sí que es, aunque le moleste al presidente del gobierno que lo digamos, eso sí que es una medida antisocial, precipitada e injusta, que además no resuelve los problemas de España, ni los problemas de la competitividad de nuestro país, ni nada de aquello que está llamado a resolver. Solo tiene como objetivo que no le llamen la atención desde Europa por el déficit, y ni siquiera eso lo vamos a resolver. Pero es una medida antisocial e injusta, y nosotros creemos que antes de tomar esas medidas hay otras muchas. Le acabo de dar dos que son, en términos económicos, multimillonarias y además muy necesarias, porque si bien Europa al principio solo nos dijo que había que reducir el déficit, ahora está mirando a las comunidades autónomas, y desde hace ya varios meses nos están diciendo que donde hay un agujero es ahí, que no conocemos la deuda y que hay que meterle mano al conjunto de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, que no sabemos lo que deben, porque han hecho una cosa que todos ustedes saben: crear miles de sociedades públicas y de fundaciones para que el presupuesto de gasto, porque es gasto y despilfarro, no esté controlado. Así que nosotros nos opusimos, votamos en contra, dijimos que eran antisociales e injustas y además ineficaces, y seguiremos votando en contra por esto que le acabo de decir. Yo quería añadir una cosa a lo que ha dicho Rosa. Yo no sé cómo se le queda el cuerpo a Pascual Sala cuando se enfada tanto por los que criticamos lo que ha hecho el Tribunal Constitucional. Desde luego, a los que lo criticamos se nos queda fatal, porque es el colmo que nos regañe. Este señor, que es presidente constitucional politizado, que fue presidente del Consejo General del Poder Judicial, también politizado, y me imagino que por eso tiene este premio, por volver a cumplir con la misma eficacia, mantener que los del PSOE votan una cosa, que las asociaciones de jueces progresistas y conservadores lo dicen. Yo al primer mitin de UPyD que fui con una jueza y me dijo: yo me afiliaría, pero yo tengo que ser independiente y no puedo, debe ser la única, porque los demás hacen lo que les da la gana. Entonces yo no sé cómo se le pone la piel a él. A nosotros nos enfada mucho que encima nos regañe un tribunal que tarda 4 años en el Instituto de Cataluña y 4 horas en decir que Bildu es constitucional o no. No 4, pero 12, que me da lo mismo. O sea, me parece realmente que si encima se enfada es como el mentiroso que se defiende mintiendo con una más gorda. Desde luego no nos van a engañar, eso está clarísimo. Y sobre todo no nos vamos a callar. Yo cuando le oí, puede ser una frivolidad, pero lo voy a decir, aunque estemos en público. Cuando oí eso de la carne de gallina, me acordé de una canción infantil que yo no sé si aquí se juega, que se jugaba, vamos, que se cantaba en los patios de los colegios, que decía: cobarde, gallina, capitán de las sardinas. Y dije: sí, gallina, sí. Efectivamente, se le pone porque la tiene. Hola, buenos días. Mira, yo por ejemplo estoy trabajando y tengo un sueldo estipulado. El presidente, los concejales, los ministros no tienen sueldo estipulado, lo eligen a mano alzada así, nos lo vamos a subir. O hay algún sueldo. Y aparte, otra segunda. He leído que los eurodiputados tienen asignado, me parece que 10 asesores por cada eurodiputado. ¿Cómo es posible que pongan asesores y elijan a los eurodiputados? No pueden poner al que sabe, al asesor, en su puesto. Bueno, veo que usted también es de UPyD, porque exactamente eso es lo que decimos nosotros. Varias cosas. En primer lugar, todos esos gastos suntuosos, ese despilfarro que hablaba yo antes del Ayuntamiento de Sevilla, en el caso de los asesores y del personal de libre designación en las empresas públicas, se ve de una manera muy clara. Nosotros queremos acabar con eso, nosotros queremos adelgazar esa administración y acabar con todos esos gastos que son perfectamente prescindibles. Por tanto, coincido plenamente en que alguien tendrá que hacer eso, pero los que están no lo van a hacer, porque ya han demostrado en todos estos años que no tienen ninguna iniciativa. No les interesa, porque también ellos tienen su gente a la que colocar, son partidos tradicionales, con mucha gente alrededor. Por tanto, es mantener unos privilegios que solamente una clase política ya muy consolidada, como es la que tenemos en España, pues quiere mantener. Por eso es la importancia que tiene que UPyD entre en todas esas instituciones para poder hacer todo eso que a usted le parece de sentido común y que también nosotros defendemos. O sea que, le digo, es de UPyD aunque todavía no lo sepa. Añadiría una cosa
a lo que ha dicho Isabel, en nuestro programa marco llevamos precisamente que tiene que haber un catálogo de retribuciones de sueldos de los cargos públicos en el que aparezca el sueldo del presidente del gobierno, de los ministros, de los alcaldes, o sea, es decir, que sea público, que sea transparente lo que cobra cada cual, porque ahora, a ver, no es a mano alzada, lo deciden en cada pleno, en cada corporación, en cada diputación, en cada gobierno autonómico, en cada parlamento, sin más orden que el que ellos mismos decidan en aquel momento. Creemos que el primer sueldo tiene que ser el del presidente del gobierno, lo que sea, pero por encima nadie, tenemos que establecerlo, y además tiene que estar reglamentado y público, y todos a la vez, que cualquier ciudadano se acerque y vea, porque la falta de transparencia también a veces da pie a una cierta demagogia basada en el desconocimiento. Como no todo lo que se dice es cierto, pues a veces hay gente que cree que a lo mejor el alcalde de su pueblo se forra, y igual tiene un alcalde en su pueblo que gana 4 perras. Quiero decir que de la falta de transparencia perdemos todos, sobre todo pierden los más honestos, la gente más honesta y más honrada, porque los metemos en el mismo saco que todos los demás. Y luego, respecto de los asesores, que ya Isabel se lo dijo, pero hay una cuestión muy importante, es que los asesores tienen que ser los funcionarios, que han sido contratados por mérito y capacidad, y se ha acabado el rollo. Los funcionarios están para eso. Para eso. Y hay que utilizar a las personas que han demostrado con mérito y capacidad que saben de eso, de lo que sea, de obras públicas, de derecho, de urbanismo, de lo que sea. Esos son los asesores, y a esos es a los que les pagamos, y no tenemos que pagar a nadie más. Hola, buenos días. Bueno, buenas tardes ya. Yo tengo una pregunta, hay muchos jóvenes que se hacen la misma pregunta, y es que si para romper con el sistema directamente es no votar al sistema, o no votar o votar en blanco. Entonces, ¿por qué UPyD, o en este caso, y no votar o votar en blanco? Esa pregunta también nos la hemos hecho nosotros. Ya te he dicho que somos ciudadanos como tú. Y a mí lo que me empujó personalmente, te hablo, de hacerlo con UPyD, porque estoy convencido por la experiencia que tengo en la vida, que las cosas hay que cambiarlas desde dentro. Si no estás dentro, es más difícil cambiarlas. Entonces, está bien que se proteste, como estás diciendo, contra el sistema, pero es que esa propuesta de protesta contra el sistema somos nosotros. Y los hemos hecho a través de este partido, de Unión, Progreso y Democracia, que, como he dicho antes, ha sido el instrumento que nos da esta posibilidad a los ciudadanos para hacerlo desde dentro mismo, desde las instituciones, no desde fuera, porque es donde se puede conseguir las cosas. Desde fuera ya estamos viendo que a ellos no les importa nada. Hay casi un 40 o un 50% muchas veces de abstención, y ellos siguen a la suya. Siguen a la suya. Así que la única forma de conseguir cambiar las cosas de verdad, creemos que es desde dentro, y aquí tienes el partido que estamos a tu disposición para hacerlo. Muchas gracias. Yo nací en un país donde tenemos una ley electoral diferente a la española. Yo no he perdido ese país, yo tengo 2 ahora. Pero en el Perú, donde hay una segunda vuelta electoral y donde es obligatorio votar, porque el que no vota no puede cobrar talones, no puede recibir transferencias, no puede renovar pasaporte ni puede renovar DNI, es decir, es obligatorio votar, tenemos que elegir entre 2 candidatos, que a lo mejor no son los candidatos que muchas personas hubieran querido que fuesen los que llegaran a ocupar el poder. Un candidato es el señor Ollanta Humala, probablemente próximo a las ideas de Hugo Chávez o de Lula, y otra candidata es Keiko Fujimori, la hija de un expresidente que se encuentra ahora en prisión por violación de derechos humanos, robo y corrupciones varias. Hay que votar por uno de los 2. No te puedes quedar en casa y no votar, aparte de las sanciones, ni puedes votar en blanco porque favoreces la mayoría. Nosotros desconocemos situaciones como estas. Cuando no se pueden votar por las ideas propias, hay que votar por la decencia ajena. Hay que votar por quien te parezca que representa por lo menos una coherencia, unas ciertas virtudes cívicas, por sus equipos. Y yo aquí quiero hacer extensivo a todo lo que han preguntado las distintas personas que han intervenido y por los compañeros que me acompañan.
y este ha sido un mensaje que hemos tratado de repetir muchísimo. En UPyD se valora muchísimo la transversalidad. Aquí habemos personas que probablemente en los últimos años hemos votado diferentes opciones o que hemos dejado de votar, como tú bien dices. Pero hemos llegado a una situación limítrofe. Si queremos que personas de tu edad tengan la posibilidad de trabajar, de presentarse a oposiciones, de poder tener un empleo digno y de poder darle una educación a sus hijos de calidad, entonces tenemos que unirnos todas las personas que pensamos que esto es lo más razonable, lo más sensato y lo más coherente. Y por eso creo que es muy importante no dejar de votar y no dejar de manifestarse, aunque no nos voten a nosotros. Voten por lo que les parezca, siempre que les representa, y si votan por la decencia, y si votan por la honradez, y si votan por la coherencia, en algún momento nos vamos a encontrar. Aunque está perfecto, añadiría los argumentos democráticos, ya los ha dado Fernando, ya los ha dado Juan Carlos. Yo te diría una cosa más concreta, como si fueras mi hijo. En defensa propia tienes que votar. O sea, por egoísmo. Porque no votar no te lleva a nada. Quiero decir que en defensa propia, sencillamente, porque si la gente pasa de la política y deja de votar, las instituciones se debilitan, ciertamente, pero sobre todo llegan a las instituciones personas que pasan de los ciudadanos, y eso no nos lo podemos permitir. Suelo citar un libro de Fernando Savater que le dedicó a su hijo cuando su hijo era un adolescente, bastante más joven que tú, que era Política para Amador, en el que le explicaba por qué, durante todo el libro, la necesidad de participar políticamente, y le explicaba cómo los griegos llamaban idiotes a los ciudadanos que no se comprometían en nada fuera de su casa, porque entonces todas las cosas que les afectaban fuera de sus paredes, que eran muchas, de lo que ocurría fuera de las paredes de su casa, las terminaban decidiendo personas que no prestaban atención a lo que él, que no se metía en política, que no participaba, le hubiera gustado. Entonces Fernando terminaba ese capítulo diciéndole a su hijo: Amador, no seas idiota. O sea que en defensa propia, lo que yo les digo a mis hijos: oye, chico, en defensa propia, si tú estás en una reunión de la escalera, vives en el quinto y sabes que todos los demás no quieren arreglar el ascensor, no bajar a la reunión en protesta no te va a servir de nada. Baja a la reunión y defiéndelo, porque si no te quedas sin ascensor. Hola Rosa, mira, yo te quería preguntar el por qué te vemos tan poco en los medios de comunicación, por lo menos aquí en Andalucía. Aquí estoy leyendo que es muy necesario UPyD en Andalucía. Tú eres muy necesaria en Andalucía. Si este acto no lo conociéramos bastante más los andaluces, concretamente la noche de la pega de carteles, estuve hasta las 2:30 de la mañana cambiando de televisiones y no vi nada en televisión, en ninguna cadena, de ningún cartel de UPyD. Entonces, mi pregunta era esa, el por qué no te conocemos más en todos los medios de comunicación. Hombre, UPyD no sale apenas en los medios de comunicación porque en España, como dice un amigo nuestro, hay prensa libre y prensa concertada. Entonces, prensa pública y prensa concertada. Y entonces, hombre, tienen dueños. Y entonces el establishment PP-PSOE, pues lo mismo que no quiere cambiar todas esas cosas de las que estamos hablando, no quiere que nadie más se siente a la mesa. Y sabe que si la gente escucha, pues lo mismo dice: hombre, pues a mí esto me interesa. Entonces, bueno, realmente no les interesa que la gente nos escuche. Entonces, yo creo que, en fin, lo que hay que explicar a los ciudadanos en actos como estos, a través de la red donde participamos, es que no nos hacen, cuando nos tapan la boca o cuando no dan a conocer a nuestros candidatos, cuando nuestros candidatos no salen en los medios de su provincia, de su ciudad, a hablar de las cosas que defendemos, no le están haciendo una faena a quienes están aquí, a quienes aquí estamos. No, le están haciendo una faena a los ciudadanos, porque la democracia, como decíamos antes, es elegir, no es votar. Y para elegir hay que conocer, y para conocer tienes que salir a través de los medios de comunicación, que es lo que llega a los ciudadanos, aparte del trabajo en fin, a pie y a obra que hacemos nosotros. Entonces, no prestan los servicios, los medios de comunicación, un servicio público que tienen que prestar, aunque sean medios
medios privados. Entonces, bueno, pues ellos deciden quitarnos del medio porque no les interesa que los ciudadanos nos escuchen. Pero mira, nosotros nacimos en la red, como solemos explicar, vivimos en la red, en los medios, en fin, digitales, estamos en todo, porque nuestra gente vive con naturalidad en la red, llegamos a muchísima gente a través de medios de comunicación que hace unos años no existían, y cada vez llegamos más también a través de los medios de comunicación, digamos, ordinarios, los normales, cada vez más. Empezamos a salir, entre otras cosas, porque ellos sí que tienen encuestas, y ellos se están dando cuenta de que puede ocurrir el día 22 lo que ocurrió en las elecciones generales, que había una cadena de televisión nacional que esa noche no tenía nuestra sigla y no podía poner que teníamos un diputado porque desde que habíamos nacido en 6 meses no nos había mencionado nunca, y entonces no tenía la sigla y no podía ponerlo. Y ahora ya hay muchos medios que empiezan a pedirnos las fotos de los candidatos. Michael le están llamando todo el tiempo, candidatos de todas las provincias, las fotos, el currículum y tal, porque ellos dicen, a ver si vamos a volver a hacer el ridículo. Entonces eso es lo que nos está pasando, que somos peligrosos, y mira, pues por eso estamos aquí. Hola, vamos a ver, yo vengo con un desconocimiento total de vuestro partido, lo pongo en primer lugar. Una de las cosas que me ha traído es mi pareja, que cree en vosotras, y otra que me ha traído es ver el cartel de Isabel por las paredes, que ya era hora que apareciera una mujer como primera candidata, ¿no? Entonces, tengo muchas dudas, ¿no? Yo soy una persona, me considero de izquierda y feminista desde muy pequeña, ¿no? Y tengo fe en la gente de izquierda, no sigo teniendo la poca fe que tengo, la tengo en la gente de izquierda. Entonces no conozco vuestra manera de pensar, por ejemplo, con respecto a la ley del aborto, al matrimonio gay, al divorcio, a una serie de cuestiones que bueno, que para mí son muy importantes, que hemos tenido que luchar mucho por conseguirlo, ¿no? Y bueno, querría que me contestaréis en este sentido, si os sentís más hacia la izquierda, hacia el centro o bueno, hacia dónde. Mira, Fernando decía antes lo de la transversalidad, no es un adjetivo. Nosotros dijimos en nuestro manifiesto fundacional, para explicar dónde nos consideramos o qué nos consideramos, no dónde, que somos, y lo tratamos de demostrar cada día, un partido nacional, inequívocamente nacional, es decir, que tiene una posición común para las cosas comunes, para defender los valores comunes en toda España, un partido inequívocamente nacional, un partido laico, que no significa más que defender la separación de poderes, lo mismo respecto a la Iglesia, respecto del Estado, como de la justicia, como de las demás cuestiones. Laico, que no significa antirreligioso ni proateo, laico. Somos además un partido progresista y entendemos, y lo explicamos en nuestro manifiesto fundacional, que el progreso no es propiedad ni de la derecha ni de la izquierda. A contrario de lo que se podía pensar y de lo que era cierto en el siglo XVIII, en el siglo XIX, hoy en el siglo XXI demostrado está que desde posiciones de derechas se ponen en marcha leyes que tienen consecuencias de progreso, de más igualdad, de más justicia, de más solidaridad, en fin, más justas en definitiva. Y desde posiciones de izquierda se ponen en marcha leyes, normas, decisiones que profundizan la desigualdad, profundizan la falta de cohesión, por tanto, de regreso, y viceversa, quiero decir. Y transversal. Decimos además que somos un partido transversal, porque dentro de nuestro partido, como decía Fernando antes, no solamente estamos personas que venimos de sitios, bueno, de hacer trayectorias vitales e incluso ideológicas diferentes, y la inmensa mayoría no viene de militar en ningún partido político, más del 90% no ha militado nunca en ningún partido político, aunque haya votado a lo largo de su vida o se sienta más de izquierdas o más conservador o más liberal en el sentido político del término. Creemos que en el siglo XXI las cosas para las que nacimos son transversales, requieren de la transversalidad.
del acuerdo entre las dos grandes ideologías o las dos grandes corrientes políticas que son el liberalismo político y la socialdemocracia, que son las que han construido la Europa que conocemos, la Europa social. Y las cosas que defendemos y que hemos explicado aquí, desde las reformas educativas, en la justicia, en la ley electoral, el mercado laboral, todas las cosas de las que hemos hablado aquí, son posiciones progresistas, pero no son de izquierda, ni son de derechas. Son prepolíticas, son políticas de Estado que requieren del acuerdo entre personas que tengan una posición de progreso, en el sentido de progreso personal y progreso colectivo, que les importe un Estado fuerte que garantiza la igualdad, pero que les importe la libertad y que combine la libertad individual con la igualdad construida y digamos y garantizada por un Estado, pero también desde el respeto a la libertad individual. Entonces, cuando nos dicen, pero más de derechas o más de izquierdas, cuando explicamos estas cosas, pues yo siempre digo, oiga, que la educación sea competencia del Estado para garantizar la igualdad entre todos los españoles y la cohesión y la competitividad de las personas y por tanto del país, ¿a usted le parece que es de izquierdas o que es de derechas? Pues si a usted le parece que es de derechas, somos de derechas. Si le parece que es de izquierda, somos de izquierda. Pero es que no nos importa cómo nos califiquen. Todas estas posiciones, todas estas medidas nos parece que son de progreso y que obligan a pensar a los ciudadanos, que es lo que queremos. Un pensamiento crítico en fin, que no necesite estar con el grupo. Dice, hay gente que dice, yo soy de izquierdas, no me refiero a lo que usted ha dicho, porque vale lo mismo a quien dice yo soy de derechas. Y en eso ya se queda tranquila, porque ya no tiene que definirse cada día respecto de cada cosa. Y de bueno, si lo propone la izquierda, como yo soy de izquierdas, pues estará bien. Y si lo propone la derecha, como yo soy de derechas, no, hay muchísima gente en España que es así, pues estará bien. Nosotros estudiamos lo que propone cada cual, aparte de proponer lo que nosotros creemos que hay que proponer, y si nos parece que está bien, votamos a favor y lo defendemos. Yo en el Congreso de los Diputados he votado a favor cantidad de iniciativas, algunas iniciativas de Esquerra Republicana, y he salido a defenderlas, o del PNV, y he votado en contra de iniciativas del PP o del PSOE, o a favor. Es decir, que nos importa la consecuencia que tiene esa iniciativa y no nos importa quién la haya presentado. Yo creo que eso es lo que hay que hacer, en fin, desde el libre albedrío, y lo que tratamos de involucrar y de introducir en el debate político. Eso es lo que somos. Usted preguntaba, ¿eso es lo que somos? No, eso es lo que defendemos, porque no somos nada, defendemos esas cosas y creemos que en este caso lo que digo son como prepolíticas, por decirlo de alguna manera. Usted me planteaba 3 cuestiones en las que a su juicio definían la izquierda, digamos, o al mío, vaya, que yo también procedo de, en fin, yo soy una socialdemócrata heterodoxa, pero una socialdemócrata, o sea que lo he sido siempre. Cuando el Partido Socialista era marxista, yo era socialdemócrata, y luego pues se hicieron socialdemócratas y yo seguía siéndolo, o sea, y ahora no son un partido y yo sigo siendo socialdemócrata, pero bueno, quiero decir que vamos, que no, entonces vienes de una tradición de la izquierda y de estas cosas, pero yo me parece que tener una determinada posición respecto del aborto no es ni de derechas ni de izquierdas, yo lo creo. Nosotros votamos en contra de la ley del aborto e hicimos una enmienda a la totalidad y explicamos por qué teníamos una posición contraria. Primero, porque proclama un derecho y yo no creo que sea un derecho. Primero, no creo que las Cortes puedan proclamar derechos, los derechos están en la Constitución y luego son los derechos fundamentales, o sea que las leyes son para garantizar el ejercicio de un derecho que existe, y en este caso pues no se proclamaba el derecho al aborto. Pues no, mire usted, pues no, o sea, lo mismo que no proclamas el derecho, o sea, a mí me parece que no se puede proclamar el derecho a un drama, porque abortar a mí no se me ocurre que sea algo que la gente haga, o sea, es una cosa que si la decides, pues supongo que no es ninguna alegría, ¿no? Entonces votamos en contra, hicimos una enmienda a la totalidad porque creemos que no es un derecho, que no puede proclamarse un derecho. Además, porque es una ley que no resuelve, desde mi punto de vista, el problema que tenía la ley anterior, que por el tercer supuesto se colaba lo que no era ni aborto ni era nada, no para garantizar derechos de las mujeres, para que se forraran los médicos que hacían abortos en las clínicas privadas, porque era de pasada, algunas mujeres podían hacerlo, pero realmente estaba establecido para eso. El sistema nuevo, la ley nueva, en modo alguno garantiza eso. Al contrario, y se está viendo ya, es una ley más insegura
no solo para las mujeres, también para el personal sanitario, y traerá muchísimos problemas desde esa perspectiva. O sea que aquello que tenía que resolver no lo resolvió. Y en tercer lugar, por no extenderme más, porque no estamos de acuerdo en que las menores de edad puedan abortar sin conocimiento ni autorización de sus padres o de sus tutores, o en última instancia de un juez. Es decir, cuando hay un conflicto hay que resolverlo. No es una cosa menor. O sea, a mí me parece que la ley, como se hizo y todo, pues tenía la pretensión de quitarle importancia, como si eso fuera un trámite, como si fuera un tema sanitario, y no lo es. Y tuvimos ahí esa posición que la explicamos, la enmendamos, la colgamos en nuestra página, usted puede ver ahí todos los argumentos. Y bueno, pues el matrimonio gay, que es otra cosa que usted ha planteado, pues yo si hubiera estado en la legislatura pasada, probablemente me hubiera empeñado, pero debe ser porque tengo casi 59 años y durante muchos años lo que queríamos era tener los mismos derechos aunque no nos casáramos. Es decir, que dos personas que viven juntas pues tengan todos los derechos civiles reconocidos, no tengan que pasar por casarse para que se les reconozcan, y entonces volver a que para que te lo reconozcan tengas que casarte y llamarlo matrimonio, pues me parecía en un cierto sentido la palabra, no el hecho, que se trataba de garantizar igualdad de derechos. Seguramente hubiera perdido el debate y desde luego hubiera votado a favor, y ahora pues también pensamos que no hay que cambiarla. O sea, no hemos llevado en ningún momento la cuestión para reformarla, porque ahí está, y yo creo además que está, creo que a satisfacción, porque a lo mejor se ha roto también un tabú de alguna gente que pensaba pues que, en fin, que era mejor llamarlo de otra manera, pero no porque quisiera llamarlo de otra manera, sino porque en el fondo tenía dudas de si tenían que garantizar los mismos derechos cuando las parejas sean del mismo sexo. Pero bueno, en fin, en definitiva, si quiere usted más información sobre las cosas que defendemos y luego me tome una posición, como ha dicho antes Isabel, www.upyd.es, y Fernando sé que quiere decir algo, pero... Perdón, porque sé que hace calor. Pero en los últimos años se han ido, precisamente porque los grandes partidos estaban interesados, creando debates artificiales para que la gente se definiera si era de izquierda o derecha según te gustaran o no te gustaran los toros, según si fumabas o no fumabas, o si te gustan las setas de la Encarnación o no te gustan. Es decir, yo no creo que se tenga que ser de derecha para que te gusten los toros o ser de izquierda para no fumar. Esos son debates absolutamente adjetivos, pero los debates en los cuales se ha formulado la pregunta me parece que son importantes. Creo que a través de la historia el progreso ha consistido en la conquista de derechos. Desapareció la esclavitud porque los esclavos eran personas sin derechos. Los analfabetos comenzaron a votar porque la democracia de aquellas épocas, la censitaria, los excluía. Las mujeres estaban fuera del voto y comenzaron a votar. Y por supuesto que también pensamos que ¿por qué dos contribuyentes del mismo sexo no se pueden unir civilmente? Una de las cosas que nos caracteriza en UPyD es que convertimos estas reuniones que otros partidos llaman mítines en una suerte de aula cívica ambulante. Y entonces hablamos de cosas que no se hablan en otros sitios. A mí incluso me parece que hasta dos hermanos podrían, aquí ya estoy abriendo una línea propia, ¿por qué dos hermanos no se pueden unir civilmente? ¿Cuántas hermanas viven juntas, una trabaja y no le puede dejar a su hermana que ha estado siempre con ella absolutamente nada? Acá hay una serie de debates que se tienen que ampliar, porque si no parece que el Estado legisla, perdón por la expresión, por la penetración. O sea, ¿por qué tiene que haber alguien que penetre a otro para que se genere un derecho? Ni mucho menos. Hay una convivencia a lo largo de los años entre dos ciudadanos, entre dos contribuyentes, y si se generan derechos a partir de esta situación, que es una situación que se puede contemplar en muchas de nuestras familias, si hay un partido que quiere reflexionar sobre esos problemas, pues somos nosotros. Y si el progreso consiste en extender esos derechos, para eso estamos. Yo sé que son todos ustedes muy esforzados, les agradezco muchísimo, pero muchísimo. Aquí al fin y al cabo tenemos una sombrita que hayan participado con nosotros.